Pedro, vamos partiendo de la consulta popular. La consulta popular se presenta nuevamente el globo de ensayo de la consulta popular, ahora con un poco más de certezas en el sentido de que dicen que ya la están trabajando. No se conoce más que el gran paraguas que aseguran es la seguridad. Mi pregunta es, ¿la consulta popular le puede servir al gobierno para redireccionar el sentido de la discusión política nacional, capitalizar la discusión, capitalizar el framing de la discusión y mejorar en algo así su participación política en el debate nacional? Hola Lucho, gracias por la invitación. Doménica, Jeff, qué gusto estar con ustedes. Creo que, digamos, cuando uno tiene un hecho político, el análisis, por lo menos que nosotros hacemos, es un análisis de antes, durante y después, digamos. Esa es como la metodología correcta para analizar un hecho político. Y me parece súper importante lo que tú planteas, ¿no es cierto? Es decir, esta puede ser una herramienta para marcar la agenda conceptual o de debate finalmente del debate nacional, de la política. Creería que sí, pero a un altísimo riesgo. Es decir, si hacemos un análisis del antes, tenemos que hacer una radiografía política del gobierno de Lasso, que es un gobierno que tiene más de 70 puntos de desaprobación, de acuerdo a la última encuesta de Click Report, por ejemplo, que va a jugar el juego de la consulta popular en una cancha de altísimo pesimismo. Si utilizamos la misma encuesta de Click Report, 8 de cada 10 ecuatorianos se sienten pesimistas del presente y 7 de cada 10 se sienten pesimistas del futuro. Yo siempre repito esto, el pesimismo, digamos, es el margen de maniobra que tú tienes para establecer nuevos anuncios o nuevos hechos políticos, y cuando una sociedad está altamente pesimista, es bastante renuente finalmente a hacer cambios, y mucho más si esos cambios interviene un proceso electoral. Entonces, creería que, digamos, la respuesta a tu pregunta es sí, pero es a un altísimo riesgo que anula finalmente esa iniciativa. Porque ¿qué es lo que sucede si pierde el gobierno? A lo largo de la historia nosotros veremos finalmente todas las consultas populares y referéndums siempre han sido un medidor de popularidad del gobierno de turno. Entonces, si es que el gobierno quiere encauzar el debate, el peor mecanismo para mí es la consulta popular, porque tiene el alto riesgo de perder. Creería que encauzar el debate es el antes que debería ejecutar, ¿no es cierto?, como estrategia política, para de ahí poder ir a las otras. Pero el tema de seguridad, Pedro, yo siempre lo he dicho, es una tragedia nacional, pero políticamente, si es que lo harían bien, pero tenemos ahí al chimpancé con navaja en el ministerio, si lo harían bien, es una gran bandera, me explico, porque la seguridad, la delincuencia y el narcotráfico es un enemigo común del 90% de los ecuatorianos, el 10% estarán participando, pero de la gran mayoría de los ecuatorianos. Es el nuevo COVID, es nuestra nueva pandemia. Todos logramos en un inicio alinearnos atrás de las políticas del gobierno en el tema de vacunación, y yo creo que este es el nuevo COVID. Entonces el gobierno, si es que lo haría eficientemente, que ya es complicado e improbable, si es que lo haría comunicacionalmente bien, lo cual es improbable y complicado, también podría recuperar algo de liderazgo nacional, aprovechando también que tú dices que tiene menos del 30% de aceptación, es decir, 20 y pico, tomando en cuenta que sí, todas las encuestas reconocen una recuperación, ¿no? Por lo menos de 10 puntitos tras el paro. Entonces, yo creo que si es que logra encauzar ese liderazgo, puede meter en la consulta otros temas tapiñados, como hacen en todas las consultas, políticos, pero siempre manejando un paraguas de comunicación que sea la lucha contra el delincuente. Va a ser difícil votar en contra de alguien que te dice luchemos contra la delincuencia. Hay un montón de elementos que tú has planteado que son supremamente interesantes, ¿no es cierto? El primero, este es un gobierno además sin causas, al no tener identidad, ¿no es cierto? O por lo menos no nos pone sobre la mesa a la ciudadanía las causas en las que está, digamos, trabajando, una causa única, digamos, ¿no? O dos o tres finalmente, que logren articular todas las fuerzas políticas y sociales alrededor de esa causa. Yo concuerdo totalmente contigo que no, me parece que es muy buena el símil que tú haces, ¿no es cierto? El combate a la inseguridad es el nuevo COVID, totalmente de acuerdo. Sin embargo, hay un elemento que es bastante peligroso, que es la expectativa.
La expectativa siempre es el enemigo número uno de todo político y el problema de la inseguridad es que no es como el COVID finalmente, que se resuelve con vacunas, ¿no es cierto? El problema de la inseguridad es un problema multidimensional y con digamos, elementos absolutamente estructurales, ¿no? Es decir, si nosotros vemos los indicadores sociales, vas a tener una gran respuesta de por qué hay inseguridad en el Ecuador, porque la inseguridad no es sinónimo automático de narcotráfico, ¿no? No es solamente el narcotráfico, digamos, ¿no? Sin embargo, claro, la inseguridad tiene que ver con ese problema estructural de pobreza, de desempleo, etcétera. Entonces, me parece que es un juego bastante interesante. Yo concordaría contigo, ¿no es cierto?, de evidentemente quizás no haya nadie o poca gente que se oponga a una pregunta en la consulta popular que tenga que ver con la inseguridad, pero generalmente la ciudadanía a lo largo de la experiencia, la evidencia científica que podemos mostrar en la experiencia, la ciudadanía no vota por preguntas, sino vota por popularidad del gobierno, ¿verdad? Y digamos que en el caso de que ganara, va a elevar el nivel de expectativa. Entonces la ciudadanía verá que van a pasar 3 o 4 meses en donde el tema de la inseguridad no se va a resolver porque es un problema estructural y ahí vas a tener un efecto boomerang de tu propia estrategia política. Sí, Pedro, pero lo que pasa es de que este gobierno tiene que ver siempre de que no se caiga el próximo mes, ¿ya? Entonces, si es que tú tienes una consulta popular que tiene procesos legales y administrativos y de organización que toman algún tiempo donde ya posicionas el debate. Es decir, desde el día que presentas las preguntas a la Corte Constitucional, tú eres un abogado, lo sabrás decir mejor, tomará su mesecito por lo menos, que se califiquen las preguntas y sus 3 mesecitos a que se desarrolle el proceso electoral. Tenemos 4 meses. ¿Ya? Y de ahí tú dices, tendremos unos 6 meses más de que la gente diga, pues bueno, ¿qué onda? Es casi un año que el gobierno logra oxígeno, ¿no? Que no está nada mal para un gobierno que no sabemos si es que va a llegar a octubre. Lo que pasa es que, digamos, la lucha, ¿no es cierto?, por la consulta popular, la línea del tiempo que tú has trazado, no es lo único que existe. Y yo creo que ese es uno de los problemas del gobierno. El gobierno cree que la gobernanza es secuencial. ¿Qué quiero decir con esto? Que la gobernanza es en orden. Resuelvo las vacunas, después resuelvo el desempleo, después resuelvo la inseguridad. Y claro, la política y, digamos, la dinámica sociopolítica en cualquier sociedad es, digamos, ramificada, ¿no es cierto? Es decir, pasan muchas cosas al mismo tiempo. Entonces, no creo que solo asegurando una línea del tiempo con relación finalmente al tema de consulta popular pueda asegurar una estabilidad del gobierno, porque no hay que desconocer otras dimensiones, ¿no es cierto? Esta consulta popular se va a jugar en la cancha del año preelectoral o del año electoral, digamos, ¿no es cierto? En donde también hay un montón de elementos, donde, por ejemplo, tú ves a un gobierno ausente con cuadros para las principales ciudades del país, es decir, no tiene ninguna posibilidad. Precisamente eso, el gobierno sabe y por las conversaciones que he tenido, el gobierno es consciente de su fracaso eminente en las elecciones seccionales, del fracaso absoluto del señor Guido Chiriboga al frente de la conducción política del partido de gobierno. Ya no lo pueden sacar, me dicen las fuentes del gobierno, porque estamos ya subidos en el caballo y ya tendremos que hacer el análisis postelectoral, pero el gobierno sabe que va a sacar la última concejalía del último cantón del Rincón de la Patria, con mucho cariño en los rincones de la patria, pero que no va a lograr ninguna alcaldía fuerte, ninguna prefectura fuerte. Esas son ya, lo reconocen, lo saben, a pesar de que puedan tener muy buenos cuadros en algunas de las principales ciudades del país. Pero por eso la consulta popular para ellos también se puede presentar como una esperanza de retirarse de ese proceso electoral con alguna victoria. Es decir, allá se pelearon las alcaldías, yo pienso en lo nacional y esa es mi gran victoria, y tener un discurso postelectoral, porque probablemente se junte el proceso electoral en el mismo momento, llevarse alguna victoria, ¿no? Como se dice, salvar el invicto. Sí, claro, es bastante complejo, ¿no es cierto? Porque en las seccionales tú no solo votas por el partido, sino votas por el personaje también. Recordemos en 2014, por ejemplo, ¿no es cierto? Cuando pierde Barrera, pero el correísmo, por ejemplo, gana la mitad del Consejo Cantonal. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Que tú tienes la ventaja que en las seccionales sí tienes una figura, por último, ¿no? Entonces, por último, yo no voto por el movimiento, pero voto por la figura. En cambio, la consulta popular es específicamente de acuerdo a la experiencia, ¿no es cierto? Evidentemente puede suceder lo contrario,
Pero de acuerdo a la experiencia, finalmente, sí existe, ¿no es cierto?, un alto pesimismo en la sociedad, y si la valoración del gobierno es negativa, es altamente probable que pierdas la consulta. Y también es bastante torpe estratégicamente poner todos los huevos en una sola canasta, ¿no? Entonces, digamos, podría ser ese el pensamiento estratégico, pero le veo que es de bastante riesgo si es que no haces un trabajo previo. Por eso hablaba yo del antes, del durante y el después. Entonces, ¿cuál es la estrategia del gobierno previo al llamado a consulta popular? En mi criterio ya empezó mal. Tú no puedes hacer un anuncio, ¿no es cierto?, de una consulta popular sin establecer los temas para que se empiecen a debatir y se empiece a enmarcar, ¿no es cierto?, lo que tú decías del desarrollo del framing de esas preguntas, sin que me des a mí un tiempo prudencial para hacer que la agenda político-mediática debata sobre eso, ¿no? O sea, Entonces, creo que ese es un problema. es otra vez, dices tú, un problema de comunicación, un problema de Secretaría General de Comunicación, o es un problema de visión política. Para mí siempre es un problema de visión política. Es decir, la comunicación, ¿no es cierto?, es simplemente la traducción de una decisión política, ¿no es cierto?, en los distintos niveles, ¿no es cierto?, a finalmente el gran público, a públicos específicos, etcétera. Pero no hay una decisión política. Es decir, la comunicación siempre es lo menos importante de lo más importante. Es decir, el comunicador, tú lo sabes más que nadie, ¿no es cierto?, el comunicador es como un carpintero. Hará la mesa dependiendo de la madera que tú le des. Si es que el anuncio político y la estrategia sobre la consulta popular no está definida, ¿qué puedes comunicar? Pero un buen carpintero le dice al que le pide la mesa que no puede hacer una mesa de 6 puestos en una tabla que da para 4. Es decir, si el gobierno dice, vamos a ir a una consulta popular, el comunicador debe decir, ya chévere, espérame un ratito, primero generemos el framing generemos la discusión y luego, o sea, ya está la decisión política, pero hay que construir la carpintería. Entonces, yo creo que la comunicación agarra responsabilidad desde el inicio, incluso para frenar las pretensiones políticas de hacerlo apresuradamente. No, totalmente de acuerdo, pero ahí vamos a otro debate, y el debate es qué peso puede tener el actor político que maneja la comunicación. Yo creo que ya es hora, digamos, de hacer también una radiografía de tendencias dentro del gobierno, ¿no? Por ejemplo, en el correísmo, perdón que traiga a colación el correísmo, sino que es el ejemplo más fácil, ¿no es cierto? Tú tenías distintas tendencias, ¿no es cierto? Tú tenías una izquierda más militante, tú tenías quizás actores más ligados a una derecha, entre comillas, y de ahí nace una izquierda más tecnocrática, ¿no es cierto? El gobierno yo creo que ya está viviendo las tendencias que para mí tienen dos transversalidades. El primero es el clivaje Sierra-Costa, ¿no es cierto? Y el segundo también es, digamos, los actores ligados a Ecuador Libre y los actores más cercanos, finalmente, quizás una visión más demócrata cristiana. ¿Por qué hago todo este análisis? Porque tiene que ver con el peso que tendría, por ejemplo, el secretario de Comunicación. Porque tú estás totalmente en lo correcto. El secretario de Comunicación debería decir, para yo hacer un buen trabajo, tiene que haber una estrategia política. Pero otra cosa es que le hagan caso. Es decir, de ahí viene el peso político de las decisiones en quizás un buró o una mesa chica, ¿no? Y justamente tomando en cuenta el tema de la pugna regional que existe en el gobierno. Conversado con funcionarios de gobierno de San Borondeliet como de Cumbayá, porque así es, y todos se declaran ya y confiesan en silencio público, seguramente, o sea, obviamente, que adentro del gobierno existe ya una disputa regional. Una disputa regional que evidentemente la está ganando San Borondeliet, la participación de la sierra, sin yo querer incentivar este discurso absurdo del regionalismo, pero es lo que está pasando, la está ganando el círculo de San Borondeliet. Sin embargo, ese círculo es el principal afectado en el caso Danubio. Entonces, ¿cómo estos escándalos de los Adonoren, estos escándalos de los Danubios, de las aduanas, que atacan directamente al despacho de al lado, a los despachos de al lado del presidente de la República, van a tener algún tipo de influencia en este balance de poderes regionales en presidencia? A ver, para empezar, digamos, es absolutamente normal que existan distintas tendencias. Ahí, digamos, el juego es cómo administra el presidente, ¿no es cierto?, que es el encargado, ¿no es cierto?, de administrar esas tensiones internas de su equipo, cómo las va administrando. Es decir, no es que es un problema aquello, es un fenómeno absolutamente natural. Tú puedes tener distintas visiones,
Yo siempre he sostenido que, por ejemplo, el clivaje correísmo-anticorreísmo es un clivaje mentiroso en la discusión sociopolítica. Creo que hay clivajes que están vivos en el Ecuador desde hace muchísimo tiempo, que por ejemplo es el clivaje sierra-costa. Estoy haciendo el análisis del fenómeno, no estoy intentando, digamos, alimentar un regionalismo, sino el análisis del fenómeno, ¿verdad? Es absolutamente normal. Ahí viene un poco el llamado de quién puede ir administrando estas distintas tensiones, porque lo natural y lo sano es que el presidente puede escuchar finalmente a las distintas facciones de haberlas, ¿no es cierto?, y tomar la mejor decisión e ir administrando esas tensiones. Creo que sí, lo que tú has planteado es supremamente interesante, porque mientras se va ejerciendo el poder, ¿no es cierto?, empiezan a estallar distintos problemas, distintos escándalos, puede ser, o distintos problemas, digamos, en política pública, en la aplicación. Claro, las dos tendencias entran en disputa y pueden verse afectadas, ¿no? Yo no sé cuál pueda ser, digamos, la resolución de este tema con el caso Danubio, que tú muy bien lo has planteado finalmente. Ahí hay que ver, ¿no es cierto?, quién gana y quién va perdiendo y cómo eso se extrapola a la continuación de la gobernanza. Pero hay un tema absolutamente claro que es que si el gobierno no administra finalmente el gran pesimismo y no reduce ese pesimismo, los 2 años que le restan van a ser supremamente complejos. Pasamos con Doménica Vivanco, que tiene algunas consultas. Pedro, buenos días, gracias por estar aquí. Para cerrar ya también este espacio contigo, yo lo que quería era profundizar en algo. El caso Danubio, el caso en las aduanas, como ya bien dijo Luis, salpica directamente los despachos más cercanos del presidente. Carondelet ha estado muy callado sobre el tema. Yo quiero saber en realidad cuál es el impacto de que, por ejemplo, su amigo Pons, de que su secretario jurídico, Fabián Pozo, estén involucrados en todo esto y por qué no salen como que a decir algo sobre el tema. Yo sé que tal vez puede ser una pregunta como que un poco absurda, sin embargo, como que la gente muchas veces se pregunta eso, ¿por qué desde Carondelet no se dice absolutamente nada del tema? Digamos, yo no sabría el por qué lo hacen, o más bien por qué no lo hacen. Creo que es un error estratégico también. ¿Y por qué? Digamos, porque en política como en comunicación, los silencios no se quedan en silencio, alguien los llena. Entonces, el momento que tú nos llenas de ese espacio con información, con explicación, así sea un mensaje de espera que decimos los que administramos crisis, por ejemplo, políticas, ¿no es cierto? Un mensaje de espera es, vamos a investigar, que opere la justicia independientemente. Cuando tú no los llenas, alguien más lo va a llenar y usualmente es tu antagonista, ¿no es cierto?, la oposición. Creo que es un error estratégico no tener un pronunciamiento al respecto. Es interesante también lo que usted plantea, Doménica, porque no hay una... Esto hay que medirlo, no tengo yo acceso, digamos, a una encuesta. Sin embargo, esto es muy complejo para que el ciudadano de a pie lo pueda asimilar. Es decir, no es que el ciudadano de a pie puede hablar del caso de Danubio y de Pons, etcétera. Lo que sí hace es seguir aumentando su pesimismo, ¿no es cierto?, y su acción contraria, por ejemplo, a la política, lo cual va alimentando el fenómeno fuera todos, que nosotros ya lo vivimos a mediados de los 2000, finalmente, en el 2005, etcétera, y ese fuera todos va a ser capitalizado por alguien. Ustedes antes hablaban, digamos, cuando daban las noticias, de que el país está en caos. En efecto, digamos, la entropía política en el país es profunda, pero el caos siempre llega a un cauce. El caos siempre llega, digamos, a tener un orden. La gran pregunta es cuál es la característica de ese orden y quién va a capitalizar ese orden. Muy bien, ha sido el analista político Pedro Donoso, buen amigo de esta casa, quien nos ha privilegiado con sus brillantes análisis y reflexiones. Pedro, ya sabes, un fuerte abrazo y nos vemos la próxima. Un abrazo, Lucho. Gracias por la invitación.